Vivimos tiempos en los que el alma humana se encuentra cansada, sobrecargada y muchas veces confundida. En medio de la prisa del día a día, de las presiones, de las pérdidas, de las frustraciones y de las incertidumbres, muchas personas han buscado algo que traiga sentido, paz y esperanza. Tal vez hayas llegado hasta aquí exactamente así, con el corazón sediento, con preguntas sin respuestas o simplemente con el deseo sincero de acercarte más a Dios. Este momento no es por casualidad. La palabra nos recuerda que los pasos del hombre son dirigidos por el Señor en Dios. Conoce tu interior, sabe exactamente dónde estás y lo que necesitas. Incluso antes de que pensaras en ver este devocional, el Señor ya había preparado este encuentro. La Biblia nos invita a aquietar el corazón y reconocer quién Él es. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando silenciamos las voces externas e internas, logramos oír la voz suave del Padre, que habla con amor, corrección, consuelo y dirección. La fe es uno de los pilares más importantes de la vida espiritual. Sin embargo, muchas personas aún no comprenden profundamente lo que significa vivir por fe. La Biblia nos enseña que la fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar plenamente en Él, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de que Dios está en control, incluso cuando no podemos ver el camino delante de nosotros. Cuando la palabra declara que la fe es la prueba de las cosas que no se ven, nos enseña que la vida espiritual no depende de lo visible, sino de lo eterno. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios actúa muchas veces en lo invisible, preparando caminos, sanando heridas y moldeando nuestro carácter mientras pensamos que nada está sucediendo. Desde el inicio de las Escrituras, vemos hombres y mujeres que caminaron por fe. Abraham confió en Dios sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Moisés enfrentó el desierto confiando en la promesa. David enfrentó gigantes creyendo que Dios peleaba por él, declarando: la batalla es del Señor. Estas historias no existen solo para ser admiradas, sino para enseñarnos que la fe verdadera exige entrega, obediencia y perseverancia. Muchas veces queremos entender todo antes de obedecer, pero Dios nos llama a confiar primero y comprender después. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La fe no nace del esfuerzo humano, sino de la relación con Dios. La Biblia afirma que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que, cuanto más nos acercamos a las Escrituras, más se fortalece nuestra fe. Cada versículo leído con sinceridad se convierte en alimento para el espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Incluso cuando no entendemos todo, la palabra está obrando dentro de nosotros, renovando nuestra mente y alineando nuestro corazón con la voluntad de Dios. El crecimiento espiritual ocurre de manera gradual. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desarrollarse espiritualmente no significa no errar nunca o no dudar jamás. Significa aprender a depender de Dios en todas las situaciones. El Señor no espera perfección, sino un corazón dispuesto. El Señor no desprecia un corazón quebrantado y contrito. Él sabe que somos frágiles, limitados e imperfectos, pero aún así nos ama y nos llama a acercarnos. La Biblia nos recuerda que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Incluso cuando nos sentimos cansados, desanimados o distantes, Dios no ha desistido de nosotros. Él sigue obrando, incluso en el silencio, en la espera y en el proceso. La caminata espiritual implica disciplina, pero también gracia. Orar, leer la palabra, buscar la presencia de Dios y vivir en obediencia no son cargas, sino privilegios. Jesús declaró: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Cuando permanecemos en Cristo, comenzamos a producir frutos espirituales que reflejan el carácter de Dios en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Permanecer en Dios significa confiar en Él, no solo en los buenos momentos, sino también en los días difíciles. Hay momentos en la vida en los que la fe es profundamente probada. Momentos en los que oramos y parece que el cielo está en silencio. Momentos en los que el miedo intenta dominar el corazón y la esperanza parece distante. En esos momentos, necesitamos recordar que Dios nunca prometió ausencia de luchas, sino su presencia constante. No temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Incluso cuando atravesamos el valle de sombra de muerte, no estamos solos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La oración es una de las mayores herramientas que Dios nos ha concedido para fortalecer nuestra fe. Orar es conversar con Dios, abrir el corazón y reconocer nuestra dependencia. La palabra nos enseña a orar sin cesar. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, tenía el hábito de retirarse para orar. Él buscaba fuerza, dirección e intimidad con el Padre. Esto nos enseña que nadie es lo suficientemente fuerte como para caminar sin oración. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Dios escucha cada oración sincera. Clama a mí, y yo te responderé. Vivir por fe es un llamado diario. Significa elegir confiar en Dios, incluso cuando la lógica humana dice lo contrario, porque por fe andamos, no por vista. Significa seguir obedeciendo incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe verdadera no depende de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios en Jesucristo. Es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Cuando elegimos caminar por fe, aprendemos a descansar en las promesas del Señor. El desarrollo espiritual también pasa por la renovación de la mente. Muchas batallas espirituales ocurren en el campo de los pensamientos. Por eso, la palabra nos orienta: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando alimentamos nuestros pensamientos con la verdad de Dios, somos liberados de la ansiedad, del miedo y de la incredulidad. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La fe genera esperanza, y la esperanza en Dios nunca decepciona. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Incluso cuando todo parece incierto, podemos confiar en que el Señor está en control. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios transforma el dolor en aprendizaje, las lágrimas en testimonio y las luchas en crecimiento espiritual. La caminata cristiana exige perseverancia. Habrá días difíciles, momentos de cansancio y etapas de silencio. Pero la palabra nos enseña que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No te rindas. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios ve cada esfuerzo, cada oración y cada paso de fe. En este momento, te invito a orar. Donde quiera que estés, habla con Dios. Entrega tus preocupaciones, tus miedos, tus dolores y tus sueños. La palabra nos anima, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Confía en Dios. Está fortaleciendo tu fe y guiándote por un camino de crecimiento espiritual.